Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el tema de vectores y matrices en MATLAB. En realidad este tema es uno de los temas más importantes porque como ya lo habíamos mencionado antes, pues MATLAB se llama así porque es como una conjunción de dos palabras de laboratorio de matrices, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, aprender a definir y manejar arreglos y matrices en MATLAB es de suma importancia. Bien, entonces vamos a comenzar este tema. Entonces, para comenzar, lo que voy a hacer es que voy a definir aquí en mi MATLAB, voy a poner un vector A en este caso. Yo le pongo a mayúscula, ¿por qué? Porque quiero, ¿no? O sea, el vector se puede llamar como sea. Ya dijimos, tiene que cumplir con las reglas de los nombres. Tiene que empezar con una letra, no puede tener espacios, el único carácter especial es el guión bajo, puede contener números, pero no iniciar con un número. Bueno, para no hacer el cuento largo, yo le llamo a ese vector, le llamo A. Para definir un vector, en este caso, elemento a elemento, la sintaxis es la siguiente. Voy a poner el nombre de la variable, a continuación voy a poner el igual y posteriormente voy a abrir un corchetito. Dentro de ese corchete yo voy a poder poner el contenido de la variable A, en este caso. Ok, ahora yo voy a definir una variable A cuyo primer elemento sería 1, el segundo 2, el tercero 3, 4 y 5. Y voy a cerrar ahí mi corchete. ¿Vale? Si yo le doy Enter, en este caso, aquí en mi Command Window, vamos a observar que ese vector A se crea en el Workspace. ¿Vale? Ahí está. Me muestra el vector, que no le puse punto y coma. Y voy al Workspace y observo que aquí en el Workspace tengo ese vector y dice 1, 2, 3, 4, 5. Pero observen algo muy interesante en el Workspace, que dice 1, 2, 3, 4, 5 y ya. Entonces, en MATLAB yo puedo definir un vector utilizando comas o espacios y el número de espacios es indistinto. Es decir, si yo vuelvo a definir aquí mi vector A, por ejemplo, aquí le pongo muchos espacios, este vector A va a quedar definido exactamente de la misma manera. También puedo definir este vector, bueno, voy a borrar primero mi pantalla porque la letra es grande, entonces para que no esté todo lleno. Puedo definir ese mismo vector A poniendo comas y sin poner espacios. Es decir, yo lo puedo poner así, una coma, así, una coma, así. Le puedo dar Enter y el vector va a ser exactamente el mismo. Es decir, ¿cómo separo las columnas en mi vector con comas o con espacios? Eso es bastante simple. Podría hacer esto, por ejemplo, ¿qué pasa si hago esto y si hay un problema? Porque me dice, a ver, aquí hay un error porque posiblemente la sintaxis o el elemento que tú estás escribiendo está desbalanceado. ¿Por qué? Porque te hace falta un elemento ahí. No puedes poner una coma y luego otra coma. Se supone que las comas separan los contenidos y ahí no hay contenido. Entonces me dice, lo que tú en realidad quisiste decir, o probablemente quisiste decir esto. Digo, sí, tienes razón, ¿no? Estoy mal, ahí tiene que haber un elemento. Lo que no pasa con los espacios, ¿no? Pero esto es equivalente. Eso es como lo interesante o a veces lo complicado de MATLAB, que en ocasiones la sintaxis es variable y en realidad quiere decir la misma cosa. Bueno, entonces así separo las filas, perdón, las columnas. Observen que este vector A, yo voy a entrar al vector A aquí en el Workspace, le voy a dar doble clic. Me dice 1 por 5. ¿A qué se refiere esto 1 por 5? Una fila, 5 columnas. Esta es la fila. Esta es la columna. Columna 1, 2, 3, 4, 5. Dijimos, MATLAB no cuenta desde el 0.
La primera casilla es la 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Es decir, si yo quisiera hacer referencia a ese elemento, al 3, ese elemento se encuentra en la casilla 1, 3, fila 1, columna 3. Bien, entonces voy a cerrar aquí y voy a borrar mi pantalla. Ahora supongan que yo quiero generar una matriz A, o bueno, un vector A. En vez de que el vector sea fila, quiero que sea columna. ¿Cómo separo las columnas? Las columnas sí las tengo que separar forzosamente con el operador. Sería 1, 2, 3, 4, 5. De esa manera genero el mismo vector 1, 2, 3, 4, 5, pero ahora ese vector, en vez de estar acomodado en una fila, ahora está en una columna. Bien. Y observamos igual en el workspace que aquí está creado mi vector A, pero aquí los valores son los mismos, 1, 2, 3, 4, 5, pero están acomodados en columna. Voy a entrar para ver el vector, a ver cómo está. No me quiere dar acceso. Quiero ver mi vector, ahí está. Ok. Entonces, este vector es un vector 5 por 1, porque tiene 5 filas y una columna. Bien. Sale. Entonces, ahora, vamos a suponer que yo lo que quiero hacer ahora es que yo quiero generar una matriz combinada. Es decir, yo quiero una matriz A que tenga en su primera fila 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6. ¿Cuántos elementos tiene esa matriz? Esa matriz es de 2 filas y 3 columnas. 3 columnas. ¿Por qué son 3 columnas? Porque esas 3 columnas están representadas aquí con los espacios. Una columna, 2 columnas, 3 columnas. Y todo esto conforma una fila. De aquí para acá es una fila y de aquí para acá es otra fila. ¿Sale? Entonces yo aquí ejecuto. Y está. Esa es mi matriz. Puedo ver la matriz aquí con el valor 1, 2, 3, punto y coma, 4, 5, 6. Bien. Ahora, puedo también crear matrices con comandos rápidos. Por ejemplo, voy a seguir utilizando el vector A de manera que se sobrescriba, para que en el workspace solo nos aparezca una variable y entonces no nos confundamos con las variables. Entonces yo digo A es igual a ceros. Voy a abrir un paréntesis. Voy a esperar un momento y ya me apareció la ayuda. A ver, ¿qué cosa es ceros? Ceros es una función rápida que utiliza MATLAB para generar arreglos o matrices que estén rellenas de puros ceros. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué utilidad tiene una variable como esta? Bueno, pues ese tipo de variables son muy útiles porque cuando nosotros queremos generar una variable en donde vamos a ir vaciando los resultados, quiero estar seguro que el contenido de esa casilla original yo lo tengo controlado y es un 0 o un 1 o lo que sea que yo quiera. Lo quiero tener controlado. Porque si yo estoy haciendo, por ejemplo, un acumulador en donde voy sumando elementos, pues si yo sumo un 0 no pasa nada, ¿no? Ese 0 es muy noble y no va a alterar mi resultado. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esa variable ya tuviera ahí un número 850 o algo así? Pues ya me está metiendo ruido a mi programa. Entonces, las matrices de ceros son muy útiles en ese sentido. Y entonces, si ustedes observan, hay n maneras de definir una matriz de ceros. Vamos a hablar de la manera más simple. Es decir, si yo le pongo aquí a mi matriz de ceros, a ver, yo quiero una matriz de ceros de 6 elementos. Cierro mi paréntesis y le doy Enter. ¿Qué fue lo que sucedió? A ver, yo le dije que quería 6 elementos, pero la matriz de ceros... y bueno, observen algo también interesante. Cuando yo genero esta matriz de ceros, yo no utilicé corchetes como aquí arriba. Utilicé la palabra reservada ceros, abro un paréntesis, porque los paréntesis son para
meter los argumentos a las funciones. Los corchetes son para meter los números en las variables, es decir, para generar los arreglos a mano, ¿sale? Eso es importante de observar. Ahora, puse un 6. ¿Qué hizo mi MATLAB? Bueno, dice, pues 6. Yo no sé si tú querías 6 filas o querías 6 columnas. Entonces hago una matriz de 6 filas por 6 columnas. ¿Qué es lo que tendría que hacer si quisiera únicamente una matriz A de 6 elementos? Aquí tendría que ser A igual a ceros. Y digo, 6 filas, una columna. Ok, bueno, así ya lo entiendo. 6 filas, una columna. O una matriz A de ceros de una fila, 6 columnas. Ahí está, ¿no? Así queda, ordenadito. ¿Vale? Entonces, este, por ejemplo, es un tipo de variable especial, o bueno, de matriz rápida. Otra forma de matriz rápida es utilizando una matriz que le llaman Magic. Esta matriz que se llama Magic únicamente necesita un argumento de qué tamaño va a ser, es decir, n. Yo le digo, a ver, yo quiero una matriz Magic de 5 elementos. ¿Qué características tiene la matriz Magic? Bueno, pues la de 5 está muy grande. Voy a hacer una más pequeña para ver si se alcanza a ver mejor. Voy a poner la de 3. ¿Qué características tiene la matriz Magic? Observen que la suma de sus filas y de sus columnas es exactamente la misma. Por ejemplo, si yo digo 8 más 3 es 11, más 4, 15. Y yo digo 1 más 9, 10, más 5, 15. 6 y 6, 12, y 1, 13, y 2, 15. Y si yo sumo de aquí para acá, también me va a dar 15. Va a ser 8 más 1, 9, más 6, 15. 3 más 5 más 7, 4 más 9 más 2. Me da 15. Y observen que si yo pido una matriz Magic de 3, digo 3, de 3 filas y 3 columnas, eso significa que la matriz va a estar compuesta de 9 elementos. Y entonces yo digo, tengo los números enteros del 1 al 9 distribuidos de tal manera que se completa exactamente el mismo número por fila o por columna. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por ejemplo, si yo pongo aquí una matriz Magic de 4, digo A igual a Magic de 4, entonces estaría generando una matriz de 4 filas, 4 columnas con 16 números incluidos, en donde los números incluidos van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el número 16. ¿Sale? Ahí está. Bien. Esa es otra forma de crear una matriz rápida, ¿no? Bien, ahora vamos a suponer que yo tengo esta matriz A y yo lo que quiero saber es de qué tamaño es esa matriz. No sé de qué tamaño es. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ejecutar una función que se llama size. Dado que el tamaño de una matriz, sin importar si esta es fila o columna, está compuesta de 2 elementos, el número de filas y el número de columnas que tiene. Entonces, tengo que crear 2 variables en donde voy a poder guardar el número de filas que tiene la matriz y el número de columnas que tiene la matriz. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir un corchetito y voy a poner A, voy a poner B, es decir, AB, en A, no. Mejor voy a poner fill y col. Estas serían mis variables. Es decir, en fill se va a guardar el número de filas y en col el número de columnas. Va a ser igual al size de la matriz A. ¿Quieres saber de qué tamaño es? Entonces observen que aquí automáticamente se crea la variable columna y la variable fila.
Entonces estoy guardando. ¿Cuántas filas tiene? 4. ¿Cuántas columnas? 4. Ah, ok, bueno, a ver. Voy a hacer algo más interesante ahora. Voy a crear un arreglo C de tal manera que tenga una fila y 4 columnas. Así. Ahí está. Esa sería mi matriz C. Observen que en este momento en el Workspace yo tengo creada la matriz A, la que creé con Magic. Tengo la matriz C, que la creé a mano. Y tengo fill y call. ¿Sale? Y entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una siguiente matriz. Una matriz llamada B mayúscula. Y esa matriz llamada B mayúscula, voy a juntar lo que hay en la matriz A y lo que está en la matriz A, aquí, le voy a poner lo que tiene C abajo. Es decir, C tiene una filita con 4 columnas. Entonces yo tengo aquí A y a C la voy a meter aquí abajo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a abrir unos corchetitos y voy a decir, lo primero que tienes es A y la siguiente fila vas a tener a C. Y así voy a cerrar y voy a concatenar esas dos matrices. Entonces ahora observen que B contiene a la matriz A y contiene a la matriz C abajo. Entonces ahora, si yo ejecuto la función para obtener el tamaño de la matriz B, entonces va a tener 5 filas, ahora fill vale 5, y 4 columnas. Sigue conservando 4 columnas, pero tenía 4 filas y le agregué otra fila abajo con el contenido de C. ¿Sale? Entonces, de esa manera estoy concatenando mi matriz. Ahora, quiero crear una matriz D que sea del mismo tamaño que B. Pero quiero que esta matriz sea una matriz de ceros. Entonces digo ceros, size, B. Y entonces 0 size B me va a dar una matriz de ceros, pero del tamaño de B. Ahí está. Aquí tengo mi matriz D de 5 por 4, B de 5 por 4. B contiene A y contiene a C. Y D simplemente es del tamaño de, D es del tamaño de B. ¿Sale? Bien. Aquí voy a borrar mi pantalla. Ahora, también puedo crear matrices con números aleatorios. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a decir D va a ser igual a rand. ¿Y cómo puedo establecer o qué significa rand? Bueno, la instrucción rand nos va a generar una matriz con una distribución uniforme de números aleatorios que se encuentren entre el 0 y el 1. ¿Sale? Entonces yo digo, a ver, yo quiero una matriz. Esa matriz puede ser cuadrada, es decir, que tenga el mismo número de filas que de columnas, o no. Yo en este momento le voy a dar un solo argumento porque yo quiero que mi matriz sea cuadrada, es decir, 5 filas por 5 columnas con numeritos aleatorios. Está muy grande para que aparezca en pantalla. Fíjense, aquí me aparece de la columna 1, la columna 2, la columna 3, la 4 y la 5. Voy a hacer una más chiquita para que se alcance a ver en pantalla nada más. Entonces yo digo D igual a rand de 3. 3 filas por 3 columnas. Ahí está. Bien bonita mi matriz de números aleatorios, ¿no? En MATLAB existen un sinnúmero de instrucciones para generar matrices rápidas. Otra forma de matriz rápida es la matriz I. La matriz I es una matriz que contiene la identidad. ¿Cómo es esto? A ver, voy a borrar aquí mi pantalla y lo voy a guardar en A. Ok. Aquí voy a utilizar I, abro paréntesis y dice, a ver, ¿quieres una matriz identidad? Y tú le puedes poner una N. Si le pones un solo argumento, la matriz se va a generar cuadrada. Y si tú le pones número de filas y número de columnas, pues va a tener el número de filas que tú quieras por el número de columnas que tú quieras. Algo muy importante, cuando yo genero una matriz con este tipo de comandos rápidos,
Los números que aparecen en los comandos rápidos deben de ser enteros y deben de ser positivos, porque yo no puedo generar menos 3 filas. Eso no tiene sentido. Tienen que ser 3 filas, 4 filas, 5 filas, una fila. 0 filas, eso tampoco tiene sentido. ¿Sale? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Voy a decir, no, 5 es muy grande. 3. Una matriz hay 3. Entonces, observen que la diagonal principal de la matriz es 1, 1, 1. Y entonces tenemos la parte triangular superior es 0 y la parte triangular inferior es 0. ¿No? Es otro comando rápido para las matrices. Bien, ahora, sobre esa matriz A, vamos a suponer que yo quiero que toda la primera fila, en vez de tener 1, 0, 0, yo quiero que tenga el número 4. ¿Por qué 4? Porque sí, porque se me ocurre, porque yo quiero. Ustedes pueden elegir el número que quieran. Voy a decir, a ver, la matriz A en la primera fila, todas sus columnas, va a ser igual a 4. Lo que estoy haciendo aquí, digo, la fila 1 y la columna 1, 2 y 3, es decir, todas. ¿Cómo digo todas? Con los 2 puntos. Los 2 puntos me ayudan a indicar. Y entonces, si ejecuto esto, entonces en la matriz A voy a cambiar el contenido de la primera fila. Podría yo cambiar, por ejemplo, yo quiero cambiar el contenido únicamente de este elemento. Ese elemento, ¿a cuál corresponde? Yo digo A en la fila 3, coma, la columna 2, es decir, me encuentro en la tercera fila y columna 1, columna 2. Va a ser igual a... Y es una palabra reservada en MATLAB que me sirve para poner el valor de pi. Ahorita está en formato corto. Otro día, en otra ocasión, vamos a hablar sobre formatos. Entonces ahí está. 4, 4, 4, 0, 1, 0, 0, pi, 1. Se cambia el formato de la matriz y se cambia. ¿Por qué? Porque ahora ya estoy utilizando estos elementos con decimales y entonces MATLAB en automático cambia el formato al que es necesario. Eso también es algo interesante de MATLAB. Los formatos se cambian en automático. Bueno, ahí está. Voy a correr mi pantalla. Voy a crear, por ejemplo, B rápidamente una matriz Magic de 4 elementos. Ahí está. Esta es esa matriz. Ahora voy a decir, yo quiero que esta columna, toda esta, esté llena de puros ceros. ¿Cómo le hago? A ver. Voy a decir B. ¿Cómo indico? Sería esa columna. Yo digo, todas las filas de la columna 4 van a ser igual a 0. Ahí está. Ahora supongan, yo quiero nada más estos 3 elementos. Yo quiero que esos 3 elementos sean 8. Quiero que valgan 8 los 3. ¿Por qué 8? Porque se me antoja. Yo digo, a ver, la matriz B, ¿en qué fila estoy? Es la segunda fila. Yo no quiero que todos los elementos de la segunda fila valgan 8. Solo quiero que del elemento 1, no es cierto, del elemento 2 hasta el elemento 4 valgan 8. Ahí está, nada más son esos 3. Ahora, por ejemplo, yo quiero que este valga 1, bueno, un número más grande. Este valga 100 y este valga 100. Nada más este y este. Entonces voy a hacer B. La fila, ¿qué fila era? La fila 3. Y digo el elemento 1. Luego me voy a saltar 2 hasta
el elemento número 4 valgan 100. ¿Qué fue lo que hice? Digo, bueno, empiezo en el 1, luego ese 1 le sumo 2. O sea, me estoy saltando 1. 1, 2, 3, 4 ya no. Si tuviera una matriz más grande, le pudiera poner el 5, todos me voy saltando de uno en uno, ¿no? También lo puedo hacer de adelante hacia atrás, es decir, puedo decir de la columna 4 a la columna 1, menos 2 en menos 2, dale el valor de menos 6. Ahí está. Ahora lo hice de forma inversa, empezando en el 4, me salto una y voy a la que sigue y así sucesivamente, ¿no? Ok, bueno. Vamos a parar hasta ahí los ejemplos de las matrices. Y entonces el ejercicio sugerido para este caso es que ustedes creen una matriz de números aleatorios grande, muy grande. Y dentro de esa matriz, ustedes con operaciones como estas, escriban su nombre con puros ceros. Es decir, originalmente tengo una matriz así con puros números aleatorios. Y entonces voy a escribir mi nombre como si fuera en digital, ¿no? Yo me llamo Stephanie Abarca y entonces pongo una S escribiendo los ceros. Como por ejemplo aquí, si yo quisiera formar una S, tomaría este de aquí y luego este de aquí, bueno, este, y luego de aquí para acá, y luego aquí usaría este, y a lo mejor me faltaría una fila más para completar la S, ¿no? Así. Stephanie Abarca. Entonces, les sugiero hacer ese ejercicio y para poder practicar cómo se crean las matrices, ¿no? Y cómo se accesan a los numeritos en las matrices. Entonces, espero que este video haya sido de utilidad y que estén comprendiendo cómo se utilizan las matrices y los arreglos. Hasta pronto.